Buenos días. Vamos a presentar en este RCM este nuevo código, que es el código del ACV hemorrágico, todo a partir del estudio Interact 3 que fue presentado hace un año en la ESOC, en Lyon, en Francia. No tengo ningún conflicto de interés con esta presentación. Si nosotros hacemos un recuento histórico de la enfermedad cerebrovascular, vamos a encontrar que a 1960, o sea, no muy lejos de nuestra fecha, en las clases de medicina no se tenía etiología de la cerebro, o sea, cuando se hablaba de la enfermedad vascular cerebral, no hablaban de etiología en 1960. Fueron Fisher y Adams quienes implementaron los modelos de neuropatología en enfermedad cerebrovascular. Y lo primero que se implementó fue el concepto de aterotrombosis, de ateroembolia y de hipoianinosis a partir de estos estudios de Fisher y Adams, de los estudios microscópicos. Luego está el concepto de vasospasmo y hemodinamia cerebral y la anticoagulación como prevención secundaria en enfermedad cerebrovascular la utilizamos casi hasta finales del siglo pasado, porque con el estudio IST y la clasificación del TOAS, pues ya se demostró que anticoagular los pacientes en forma aguda no se iba a beneficiar. Y en los años 70 y los 80 empiezan a ver los medicamentos para prevención secundaria liderados por el ASA y la anticoagulación para la fibrilación para el manejo de las complicaciones de la fibrilación auricular. Pero si nosotros nos vamos en la historia, es este estudio en 1981 publicado en Stroke, que fueron los umbrales de isquemia cerebral, el umbral de falla de sinapsis y el umbral de falla de membrana, en los cuales empieza a darse los grandes avances para enfermedad cerebrovascular y el concepto de neuroprotección en mecanismos de daño celular hipóxico isquémico. Entonces, en esta época sale el concepto de penumbra isquémica, y esa penumbra isquémica es una zona que está con disminución de flujo, tiene ausencia de actividad eléctrica porque se está preservando ATP, pero hay una preservación de la homeostasis y de los potenciales eléctricos transmembrana. En otras palabras, está en la zona que hay que ir a salvar cada vez que tenemos un fenómeno hipóxico isquémico en la economía cerebral. Entonces, en esta zona de penumbra, si ustedes recuerdan, se distingue una zona de centro isquémico, un período isquémico y una zona de oligoemia benigna. Todo esto es lo que se va a morir y todo esto es lo que tiene un potencial para uno reversar por medio de terapias de neuroprotección. Entonces, en el flujo sanguíneo cerebral, como la presión intracraneana es constante, el aporte de sangre es constante, ¿qué hace el cerebro? Lo que hace el cerebro es distribuir la cantidad de sangre. Las zonas que están más activas van a tener más perfusión y las que están menos activas van a tener menos perfusión. Entonces, cuando un sistema se activa, vamos a tener que el flujo es mayor, el uso de glucosa está disparado, aquí tenemos el uso de oxígeno y aquí tenemos la disponibilidad de oxígeno está aumentado, pero ¿qué pasa? La fracción de extracción de oxígeno es mucho menor. Cuando hay una zona de inactivación, que es una zona de reposo, pues va a estar una zona menos perfundida. Entonces, como tiene menos flujo sanguíneo cerebral, va a tener menor uso de glucosa, menor uso de oxígeno. ¿Qué va a ocurrir? La disponibilidad de oxígeno va a ser menor, por lo tanto, la fracción de extracción de oxígeno es mayor. En otras palabras,
Cuando yo estoy hablando, mi área de Broca tiene más perfusión, pero menos extracción de oxígeno. Mis áreas, por ejemplo, parietales, que en estos momentos están menos activas, van a tener menos perfusión, pero van a tratar de escurrirle la mayor cantidad de oxígeno a esa sangre que le está llegando, y así se mantiene la viabilidad cerebral. Adicionalmente, sabemos que existen unos factores que nos van a determinar la extensión de la lesión. El primero, los umbrales críticos, que los veremos ahora, el flujo de falla de sinapsis y el flujo de falla de membrana. La temperatura tisular a partir de las proteínas de calor, los niveles de glucosa, donde la hipoglicemia es mucho más dañina para el cerebro que la hiperglicemia, porque en la hipoglicemia el cerebro se tiene que consumir a sí mismo para sacar fuentes energéticas. La inflamación, que hoy lo sabemos, que está activa a través de todos los mecanismos de interleuquina, de factor tisular y otros factores que vamos a ver ahora, las infecciones que van a desencadenar más daño, los genes, en los cuales hay personas que tienen mecanismos de protección y otros que tienen mecanismos de mayor lesión, y la apoptosis, que es la muerte celular programada. Pero no todo el cerebro se va a lesionar en forma igual. Hay unas zonas, como son el hipocampo, el cerebelo y la corteza cerebral, que van a ser más blanco de daño. ¿Por qué es más blanco de daño? Porque son zonas ricas en receptores NMDA del glutamato. Y en los mecanismos hipóxicos, el glutamato se exacerba la liberación de este y va a producir una gran actividad por mecanismos de NMDA y secuestro de calcio. Entonces, en la neuroprotección, cuando uno habla de neuroprotección, los estudios de neuroprotección que nos dejaron un tiempo en el cual la intervención es efectiva, y a medida que va pasando el tiempo, la efectividad va siendo menor, pero hay un grupo de población que puede beneficiarse de esa neuroprotección. El próximo año se van a cumplir 30 años de la publicación del estudio clásico del MINDS, en el cual empezamos a hacer trombólisis venosa en los eventos isquémicos cerebrales. Este fue el estudio que nos permitió hacer trombólisis venosa cerebral. Y como ustedes lo ven acá, las escalas van a mostrar la escala de NIH. Los pacientes que fueron intervenidos van a tener mejoría en las escalas de NIH, unos NIHs muy bajitos. En la escala de índice de Bartel van a estar más funcionales, el mismo que la de Rankin, y en la escala funcional de Glasgow. Esta no es la escala de coma de Glasgow, sino la escala funcional. Entonces, un paciente que se le hace trombólisis venosa va a tener una menor discapacidad con una mejor calidad de vida. ¿Qué nos trajo el estudio MINDS? Primero, fue un estudio que fue diseñado y manejado por el Instituto Nacional de Salud de los Estados Unidos. O sea, no hubo ningún laboratorio metido detrás de él. Eso fue de las cosas bonitas que nos trajo el MINDS. Fue un estudio imparcial. Segundo, se hizo una vinculación y articulación con los servicios de ambulancia. Permitió la creación de los sistemas de comunicación de alerta, que los APH y las ambulancias hagan prenotificación. Entonces, cuando yo alerto, voy a ver el rango alerta-tratamiento. Por cada 5 alertas, un paciente se va a beneficiar de trombólisis venosa, como lo mostró el estudio MINDS en la población de Houston. Y en Houston, por ejemplo, tuvieron 2 alertas de ACV diarias. Se crearon claves para la detección de síntomas. ¿Cuándo fue la última vez que usted vio bien al paciente? Se agilizó la realización del TAC y la realización de los exámenes, y la gente aprendió a tener respeto a los criterios de inclusión y de exclusión. Entonces, gracias al MINDS tenemos un código de ACV, y ese código de ACV nos permite establecer que el ACV isquémico es una emergencia, y que este código de ACV lo que va a permitir es alertar, hacer una evaluación rápida y llegar a tiempo para tratar el paciente.
y permitió desarrollar una escala de educación, la escala de FAS. Ríase, no puede hablar, no se puede mover, llame al 123, llame al sistema de ambulancias. Y eso lo entienden desde los niñitos hasta los ancianos. Pues tiene que ser una persona, aunque pueda haber personas. Me imagino esos que toman ciertos cafés en la mañana y llegan tarde a consejos de ministros y dejan a la gente pensar. Bueno, entonces, el estudio de MNDS, que es el RTPA, nos cambió el nombre. Y nos dijo, el nombre del juego es reperfusión. Entonces, si nosotros volvemos a los estudios de neuroprotección, los estudios de neuroprotección mostraron que en una ventana de las primeras 6 horas la intervención se iba a beneficiar muchos, pero que había algunos que se iban a beneficiar y que podía durar hasta 24 horas. Estos estudios de neuroprotección es lo que nos ha permitido extender las ventanas terapéuticas, porque lo que vamos es evaluar el tejido viable. Entonces nosotros pasamos del MNDS, que era una terapia de reperfusión por tiempo, a lo que estamos haciendo, que es una terapia de reperfusión por tejido viable, que es lo que nos permiten las imágenes. Y vemos cómo recientemente ganaron estudios de trombectomía en pacientes con NIHs con aspectos supremamente bajitos y que mostraban unas reperfusiones grandes, con mayor riesgo de sangrado, pero con una mejor calidad de vida. Esto está cambiando a pasos agigantados. Entonces, esto era lo que les mostraba ahora del flujo sanguíneo cerebral. El flujo es constante. Gran parte del flujo sanguíneo va para la sustancia gris, y esto es lo que hace el cerebro, distribuirlo a través de este mecanismo de circulación cerebral hacia las áreas que están más activas. Entonces, para el mantenimiento de ese flujo, estas son las 2 ecuaciones básicas que a todos nos enseñaron en la Facultad de Medicina. Flujo es igual a un gradiente de P sobre resistencia vascular periférica, y la presión de perfusión de un órgano es igual a la presión arterial media, y en este caso en el cerebro, la presión intracraneana. En otros hablaríamos de la presión en la arteriola aferente, etcétera, de acuerdo al órgano donde estemos hablando. Entonces, ¿qué pasa en el mantenimiento del flujo? Cuando nosotros tenemos un fenómeno trombótico, se produce una oclusión. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Ese fenómeno isquémico lo que nos va a hacer es que se va a empezar a generar edema, y ese edema va a incrementar el volumen cerebral. Entonces eso nos va a tener que se va a incrementar la presión intracraneana. ¿Qué tiene que hacer nuestro organismo para mantener la presión de perfusión cerebral al incrementar esa presión intracraneana? Pues tiene que aumentar la presión arterial media. Y por eso todos los pacientes con evento, o la mayoría de los pacientes con un evento isquémico cerebral, van a llegar hipertensos al servicio de urgencias. Y en los años 80 la idea era bajarle la presión arterial a los pacientes. Y en los 90 del siglo pasado aprendimos que el juego no era bajar la presión de perfusión, pero la presión arterial en los pacientes. O sea, no se trata de disminuir la presión arterial. Solamente se va a disminuir si hay comorbilidades, y se disminuyen un 15%. Lo negociamos con la gente de cuidado intensivo, con medicina interna, con los otros colegas. Y cuando el paciente va a trombólisis venosa, el punto de corte es 185-110, pero después de que se le hace la trombólisis venosa, debemos de mantener una presión hipertensa entre menor de 180-105. Si no va a trombólisis venosa o va a trombectomía, la presión arterial tiene que ser menor de 220-120. No se ha mostrado beneficio de bajarle la presión. Bajar la presión en forma aguda, lo que vamos a hacer es extender el infarto, y en trombectomía también el punto de corte es 185-110, y luego de trombectomía mantener la presión arterial menos de 180-105. ¿Qué ocurre? Luego de un evento isquémico nosotros podemos tener una transformación hemorrágica.
Los eventos embólicos son los que mayor transformación hemorrágica tienen un riesgo del 72% de transformarse en hemorrágicos versus a los trombóticos y por perfusión, cuyo riesgo es del 42%. ¿Por qué se da una transformación hemorrágica? Hay varios factores. Primero, si el paciente tiene diabetes o tiene hiperglicemia, como ustedes ven ahí, se van a activar una serie de factores, dentro de los cuales tenemos factores tisulares, tenemos ahí factores de inflamación, factor neuronales. Si es hipertenso también se van a activar otras vías de inflamación. Si es anciano, y la mayoría de los ACV se dan en ancianos, van a tener estados proinflamatorios, o si el paciente tiene se le ha hecho reperfusión o la severidad de la ACV va a ser mayor, pues también va a llevar esto a tener una disrupción de la barrera hematoencefálica. Entonces, luego de que salió el estudio del MNS y de todo lo que se ha hecho, este es el manejo del ácido isquémico común para todo el mundo. Uno le quita 24 horas la vía oral al paciente, lo hidrata con solución salina, no con dextrosa, le coloca la línea venosa en la extremidad no parética, la cabecera es horizontal, a no ser que tenga un problema pulmonar respiratorio, que se coloca la cabecera elevada a 30 grados, saturación de oxígeno por encima del 90, glicemia de 140 a 180, no se colocan esteroides y hay que evitar la hipertermia. Esto es el resumen en el manejo de un ácido isquémico. Esto lo podemos hacer nosotros aquí y en cualquier sitio, porque esto está incluido en el sistema de salud que usted quiere. ¿Por qué? Porque todo eso a un paciente no le pueden quitar la hidratación, por más reformas de salud que tenga, va a tener acetaminofén, y esto se puede hacer, va a tener un médico decente al pie, a no ser que nos quieran traer médicos hechizos, como nos quiere traer alguna señora que estaba hablando en estos días en las redes sociales. Bueno, entonces, la enfermedad cerebrovascular en mayores de 55 años es un gran porcentaje de la isquémica, como hemos visto, 80-85%, y un porcentaje se puede transformar en hemorrágico. Y del 15 al 20% es de tipo hemorrágico. ¿Qué pasa con la enfermedad cerebrovascular hemorrágica? La enfermedad cerebrovascular hemorrágica tiene un problema. Es el 20% de los ACVs. Aparentemente no hay tratamiento, no había tratamiento. La principal causa de las hemorragias intracerebrales es la angiopatía amiloide y la hipertensión arterial. El problema grande es si el hematoma crece, se va a deteriorar el paciente. Y la expansión del hematoma es en las primeras 3 horas. Sabemos que se genera un edema perihematoma y que tiene una alta morbilidad y mortalidad. Entonces, al servicio de urgencias, y aquí hay gente que trabaja en urgencias, llegó un paciente, llegó el jefe de urgencias, el doctor Emanuel. Entonces le llega un paciente con hemorragia y entonces el cardiólogo hace la cara, el urgentólogo hace así. Los de urgencias dicen, llamamos al neurólogo, nos va a hacer así, llamemos al neurocirujano, nos va a hacer así. ¿Quién quiere comer a un paciente con la hemorragia intracerebral? ¡Nadie! Y cualquiera de nosotros podemos sufrir una hemorragia intracerebral, porque no estamos exentos de ser hipertensos. Ustedes están muy jovencitos hoy, muy juiciositos y todo, pero es que los años cobran y después vienen las enfermedades. Entonces, afortunadamente, muchachos, por eso es el objeto de esta charla, porque es la implementación del código de ACV hemorrágico que debemos de empezar a implementar en todas las instituciones del mundo. Entonces, ¿por qué se da una hemorragia intracerebral? Se da porque hay una consecuencia de la enfermedad de pequeño vaso. ¿Qué es la enfermedad de pequeño vaso? Son los pacientes hipertensos y diabéticos que van haciendo la lipoiaminosis, van dañando el vaso, esos vasos se van cerrando, se van ocluyendo, van produciendo los pequeños infartos cerebrales, van dañando los axones, van produciendo esa carga de enfermedad del cerebro, de enfermedad de sustancia blanca que se va a traducir en los parkinsonismos vasculares, que son síntomas de Parkinson, pero sin ser Parkinson, pero enfermedad vascular cerebral. Entonces ustedes se preguntarán, ¿cómo carajos diferencio yo un Parkinson vascular de un Parkinson
del otro. Y es que los parkinsonismos vasculares afectan más los miembros inferiores, entonces produce más alteración en la marcha y más compromiso en los miembros inferiores y respecto a los miembros superiores, a diferencia de los pacientes con Parkinson, donde se afecta primero un solo lado y después todo el otro lado. Entonces, esta es una enfermedad dinámica y una tercera parte de los pacientes van a experimentar la expansión del hematoma. ¿Qué es la expansión del hematoma? Que el hematoma va a crecer. ¿Y por qué crece el hematoma? Porque la principal causa de esto, lo vimos ahora, es la hipertensión arterial o la angiopatía anular. Y resulta que estos pacientes llegan muy hipertensos. Y como llegan hipertensos, esa presión, cuando usted le pone la presión así, ¿qué pasa con el agua? Sale más rápido. ¿Se acuerdan cuando? Ustedes no les tocó, pero los que nos tocó lavar el carro del papá, para que le duren unos pesitos, cuando estaba pelado, entonces uno era feliz y le echaba agua a esas llantas para poderle sacar bien el barro, y le pone el del doctor Juan Carlos y le tocó lavar también el carro del papá. Entonces, uno llegaba y lo ponía a presión. Entonces, disminuía el diámetro para que saliera más a presión. Entonces, una tercera parte de los pacientes están hipertensos y va a crecer ese hematoma. Este es el signo más importante. Yo quiero saber si ese hematoma se va a expandir o no. Entonces yo puedo, y me va a hacer pronóstico. Entonces si yo un TAC cerebral simple como el que tengo aquí, le pongo contraste, administro contraste, miren lo que tienen aquí. Tenemos un punto, como esto lo están grabando, tenemos un puntico ahí. Entonces, eso se llama el signo del punto o el spot sign. Y ese signo del punto o el spot sign es un predictor. Y mientras más spot sign o signos del punto haya dentro del hematoma, peor le va a ir al paciente. Y sobre todo si esto tiene más de 120 unidades Hounsfield y no hay continuidad de los vasos. Miren que ustedes ven aquí vasos, pero esto no está pegado a ningún vaso. Es medio de contraste que se extravasó. Se extravasó. Esto lo descubrió un grupo liderado por Javier Romero, que es un neurólogo chicchombiano de Montería, gran amigo, y en su grupo de él en Harvard fueron los que lideraron el descubrimiento del signo del spot sign. Mire que los chicchombianos hacemos muchas cositas buenas por ahí de vez en cuando, no solo traficar droga y otras cosas. Entonces, y la sensibilidad es ilimitada. Entonces, esta es otra escala, validada por el grupo argentino. Los argentinos son unos berracos. Entonces, el puntaje del signo del punto. Entonces, aquí están, miren. Si yo tengo de 1 a 2 spot sign, le doy 1 punto. Si tengo más de 3 o más, le doy 2 puntos. Si el diámetro máximo axial del hematoma es de 1 a 4, 0, y si es mayor de 5, tiene 1. Y le digo al radiólogo de medir las unidades Hounsfield. Si tiene de 120 a 179, 0, y si es mayor de 180, 1 en ese hematoma. Entonces, si a mí el puntaje me da 0, el riesgo de que ese paciente vaya a ir peor es del 2%. Si es de 1, es del 33. Si es de 2, es del 50. Si es de 3, del 94, y el 4 está llevado. Entonces, esta es una tablita que nosotros, lastimosamente, lo estamos llenando de tablas, decimos, pero afortunadamente los sistemas de la historia electrónica nos pueden guardar tablas. Entonces uno va y calcula las tablas. Es que aprenderse todas las tablas, muchachos, es muy berraco para uno mantenerse todas esas tablas y todo. Entonces que la escala de Padua para poder ver TVP, y que la escala de todas para poder yo ver el ACV, y que la escala de no sé qué, que la escala de NIH, que la escala de ranking, que la escala de depresión. Horrible. Bueno, pero las podemos tener ahí. Ustedes son de buenas que la pueden tener. Nosotros nos tocaba mantenerlas en unos bolsillitos ahí guardadas cuando empezaban a aparecer las tablitas en los libritos. Entonces, ¿cuál es el gran problema que tenemos con una hemorragia intracerebral? Que el hematoma va a expandir y que yo pueda tener un edema secundario al hematoma.
Entonces, expansión del hematoma. Pilas pues. 33% de los pacientes van a aumentar el volumen del hematoma. ¿Cuándo? En las 3 primeras horas. Por esto hay que intervenirlo rápido. Porque si yo lo intervengo después de 3, chao pescado, ya no hay paciente. Puede tener drenaje ventricular. ¿Qué está en contra? Si yo hago un TAC muy temprano al inicio, no voy a ver la magnitud, pero me sirve. Un gran volumen basal, si el hematoma es muy grande y si el paciente venía anticoagulado. Y voy a tener pilas a la forma y a la densidad. Ustedes están viendo allá. Este es un hematoma pequeño. Este es un hematoma que no se ve, es un hematoma grande, pero que está deformado. Este es un hematoma con una imagen adentro. Este es un hematoma con varias densidades y este es un hematoma que es completamente amorfo. Si yo me bajo para acá, este es un hematoma muy denso. Este es un hematoma que tiene un puntico que negro. Entonces, ya vimos el spot sign que es blanco. Entonces, cuando yo encuentro en los hematomas puntos negros, es mal pronóstico y es riesgo de expansión. Y cuando los hematomas tienen forma de isla o tienen nivel hidroaéreo. Esto que ustedes ven acá es la lupita y los TAC tienen lupa, los TAC actuales. Entonces no puede fijarse. Y copien eso, y la idea es que esto lo vamos a poner en los servicios de urgencias de la institución para que la gente consulte, pero si uno no se acuerda de todas estas cosas, porque estas son imágenes nuevas y para pedirle a la gente que maneje. Entonces esto es lo que uno tiene que ver, cuál es el paciente que se va a deteriorar. Estos dos no se van a deteriorar posiblemente, pero de aquí para adelante sí. Entonces por eso ustedes van a ver que aquí hay grado 0, grado 1, grado 2, grado 3, grado 4. ¿Qué es lo otro? Ese es el crecimiento del hematoma. Si yo tengo una retracción de coágulo, o sea, el coágulo ya se formó, va a haber una alta hiperdensidad. Entonces, un paciente, estos coágulos, ¿qué van a tener? ¿Cómo están? Esos sangrados, frescos, porque no son tan hipodensos. En cambio, este par ya está ¿qué? Ya se formó un coágulo y ya está retraído. Entonces, estos son coágulos que están frescos. Segundo, ¿qué más tenemos acá? Cuando vemos más de 2 niveles, el signo de la mezcla y el signo del líquido que les decía ahora, o las formas en espiral, que son estas imágenes más allá del punto negro, son imágenes confluentes, o si los bordes son irregulares, es un coágulo inmaduro. Entonces, si es hiperdenso y de bordes bien definidos, es un coágulo establecido. El que no, todavía no se ha formado y está en proceso de crecimiento. Entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí? Se rompe la barrera hematoencefálica. ¿Por qué? Por una crisis hipertensiva, por la lipoianidosis, por la angiopatía beta-amiloide. Pasa la sangre al cerebro y llega la microglía, lo fagocita. Este glóbulo rojo también puede ser destruido dentro del parénquima cerebral. Va a dar origen a hemoglobina, esta hemoglobina va a dar hierro y este hierro va a dar daño del DNA, lesión. Y por el otro lado, se activa la ligrasa carbónica y va a dar un daño en el sistema nervioso. ¿Cómo clasifico el edema? El edema se clasifica así. La fase 1 es de 1 a 4 horas de inicio. Tiene efecto de masa en hematoma, retracción del coágulo, hay expulsión de proteínas y se da edema hidrostático. La fase 2, que va de 4 a 72 horas,
da todo el componente de inflamación, se da quimiotaxis de glóbulos blancos, agregación de plaquetas, liberación de citoquinas, activación de complemento. Y la fase 3, ya la resolución, más de 72 horas. Hay fagocitosis. Entonces, ¿cuál es el manejo de esto? Bajar la presión intracraneana, osmoterapia y decompresión quirúrgica era lo que teníamos antes. ¿Por qué está expandiendo el hematoma? Entonces nos vamos para la otra fórmula con que empezamos. Es porque el paciente está viniendo con una crisis hipertensiva. En el otro, el problema era de la presión intracraneana. Este es porque está con una crisis hipertensiva. Entonces, como tiene una crisis hipertensiva, incrementa la presión 1, que es la presión mayor, rompe la membrana, da la extravasación de sangre y produce todo este daño. Estos estudios fueron negativos. El INTERACT 2, el ATTACH, que era tener las presiones arteriales menores de 140. Pero el análisis post-op del ATTACH 2 mostró que si yo disminuía la presión arterial en menos de 2 horas, disminuía la expansión del hematoma. Entonces, ¿cómo la podía hacer? Por medio de factores hemostáticos, reversión de la anticoagulación si estaban hipertensos. En la cirugía con el Stitch no mostró efecto de la morbimortalidad, y el estudio de Enrich muestra que en las lobares sí se pueden beneficiar. Pero resulta que hay un cuidado agrupado. El cuidado agrupado, que es el bundle care, se ve en sepsis, en los posoperatorios, en las infecciones. Y el cuidado agrupado, pues tiene que uno maneje y controle la presión arterial, maneje la temperatura, maneje la glucosa, maneje otras cosas. Entonces, en Inglaterra se creó el protocolo de enfermería para el manejo de fiebre, de hiperglicemia y de disfagia. Y esto es lo que se llama el Quality in Acute Stroke Care Trial. Y mostró que, teniendo este cuidado por parte de las enfermerías y los médicos generales, había una disminución de la morbimortalidad en 90 días y a 4 años. Entonces, la hemorragia intracerebral, que no era una urgencia, pasa en estos momentos a ser una urgencia. ¿A partir de qué? Del Quality in Acute Stroke Care Trial y de este estudio, que es el que modificó el manejo del evento hemorrágico, el INTERACT 3. Entonces cogieron el INTERACT 2 y dijeron, pues vamos a aplicar este cuidado, y sale el INTERACT 3, que es un estudio internacional en Brasil, China, India, México, Nigeria, Pakistán, Perú, Sri Lanka, Vietnam y Chile. No muy lejos de lo que es la chipchombia. Multicéntrico, escalonado, aleatorio, ciego, con desenlace valorado controlado. Pacientes mayores de 18 años con una hemorragia intracerebral documentada, menos de 6 horas de evolución y 12 meses del estudio. El cuidado agrupado estaba dividido en manejo temprano intensivo con una presión arterial sistólica menor de 140, la glucosa mantenida entre 6.1 y 7.8 milimoles en los diabéticos y entre 7.8 a 10 en los diabéticos. Cuando uno le habla de milimoles, uno está acostumbrado a miligramos, entonces en los diabéticos de 110 a 140 y en diabéticos de 140 a 180, temperatura menor de 37.5 y revertir rápidamente si está anticoagulado a llevarlo a un INR menor de 1.5 en 1 hora. Y el desenlace primario era el ranking a 6 meses. Entonces aquí están las fechas del estudio, fue desde 2017 a 2021 y fueron 3.221 pacientes en el cuidado agrupado y 3.368 pacientes con el cuidado usual. El cuidado agrupado era lo que habían hecho las enfermeras, esto. Y esto mostró el INTERACT 3. A 6 meses, el grupo de intervención estaba más funcional que el grupo control, con una mortalidad mucho menor. Entonces, el INTERACT 3 es un estudio que en menos de 6 horas, con una rápida corrección de la presión y manteniendo la reversión de la anticoagulación y estas variables, logró mostrar una mejoría en la calidad de vida de los pacientes.
Entonces, bajar la presión no es nuevo, claro, eso ya lo veíamos. Lo que pasa es que el Interact 3 ya le dio. Tener la presión elevada produce hemorragia y es un peor pronóstico. ¿Qué es nuevo de este estudio? La intervención en el comportamiento, implementando la adherencia y entrega del cuidado. El cuidado agrupado, que es el manejo temprano agresivo, llevar la presión sistólica a menos de 140 en menos de una hora. Control de la glucosa, como lo vimos ahora en diabéticos, 140 180, no diabéticos, 110 140. Evitar la fiebre y reversión rápida de la anticoagulación. Si está con warfarina, se va a dar un INR menor de 1,5. No se percibe el beneficio inmediato, pero sí se ve el beneficio posterior. Este es un estudio pragmático y muestra cómo la implementación de un cuidado sencillo, sin mucha intervención, va a beneficiar al paciente. Entonces, doctores, ¿qué tenemos? El código de ACV es de pacientes que lleguen en menos de 6 horas de evolución. El ideal sería en menos de 3 horas. ¿Cómo opera el algoritmo? Yo le hago un TAC cerebral. Tengo una hemorragia intracraneal. ¿Está anticoagulado? Sí, reviértalo. ¿Y con qué lo va a repetir? Con ahí en el servicio de urgencias. Si no está anticoagulado, se da estabilidad y control de 6 hasta las 24 horas. Si la presión arterial está mayor de 50, tengo que llevarlo en menos de una hora, ¿cuánto? A menos de 140. Si no, doy la estabilidad. ¿Qué más tengo que hacer? El tiempo para el inicio luego de la puerta es menos de 60 minutos. O sea, lo mismo que la semisquémica. El paciente que comienza en menos de 60 minutos, yo lo tengo que estar revirtiendo y mandando la presión. Recuerden que hay que tener pilas a que no haga fiebre, que esté controlada la glucosa y hay que vigilar la deglución. Listo. Ese es el código de ácido hemorrágico. Sencillo, no tiene nada. Algunos se van a beneficiar de cirugía, eso lo hablaremos después, pero son la minería, las lobares, la angiopatía amiloide y otros. Pero por favor, si cualquiera de nosotros llega con un evento hemorrágico ya siendo hipertenso y que le hagan esto, va a agradecer y le va a decir: gracias a usted, yo pude volver a leer, a caminar y a vivir. Así como el que le da las gracias por el RTPA que me puso, o por la angioplastia coronaria que me pusieron. O sea, el tiempo es vida, el tiempo es cerebro en este caso. Y estos son los predictores de espasticidad. Paciente joven menor de 50 años va a ser más espástico. Si fuma, tiene riesgo de espasticidad. Si el paciente tiene afasia y hipostasia de negligencia, va a ser más riesgo de espasticidad. Si en el NIH, la fuerza del miembro superior sobre el miembro inferior, la relación da más de 2 a las 72 horas. O sea, cuando usted mete el NIH del miembro superior sobre el miembro inferior, la relación le da mayor de 2. Si tiene para eso problemas dos articulaciones. Esto no solo es para el ACV hemorrágico, para el ACV isquémico también. ¿Quiénes hacen esa espasticidad? Los de cardioembolia, los que tienen compromiso córtico subcortical. El infarto de cápsula interna del brazo posterior produce mucha espasticidad. La hemorragia de cápsula interna o pontina también produce mucha espasticidad. Los hematomas mayores de 3 centímetros y lógicamente los eventos hemorrágicos van a ser mayor riesgo de ACVs isquémicos. Entonces nosotros debemos de trabajar por la enfermedad cerebrovascular con la misma pasión con que lo hacen por el corazón. Y los pacientes también, aquí lo vemos cada rato. ¿Usted por qué no vino? No hablaba desde ayer. No, porque creímos que eran unos nervios, le dábamos como un caldito y estábamos esperando a ver si se mejoraba. Pero obvio, si le duele el pecho, salga corriendo porque tengo un cardíaco y lléveme rapidito. O sea, me quedo sin hablar y sin ver, estoy viendo doble, no, eso es nervios. Pero un cardíaco, eso no sí son nervios, el dolor de pecho.
Entonces, esto era lo que teníamos para compartir con ustedes e informarles que, pues, ya que está el doctor Junior acá y todo, pues, próximamente, pues, tendremos la guía de manejo de ACVs hemorrágico, hemorragia intracerebral. Esto no es hemorragia subaracnoidea, es otro paseo y es otro manejo. Es la hemorragia intracerebral, que son la mayoría de las hemorragias en los pacientes, son el 85%, el 15% es hemorragia subaracnoidea. Muchas gracias.